Y bueno, ya estamos aquí con nuestra fabulosa chef Lorena. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Johnny? Buenos días, bienvenido. Muchas gracias. Oye, vamos a hacer una receta que está avalada por la Asociación Mexicana de Diabetes. Es correcto, Johnny. Vamos a preparar un teppanyaki porque yo sé que ahí en casita toda la familia nos gusta, pero qué mejor prepararla de tal manera que todos lo podamos disfrutar. Va a ser una combinación diferente de verduras y por ahí tenemos pollito, algo muy rico que se antoja para la mañana. Pues vamos a checar los ingredientes si quieren, los pueden checar en casita. Vamos a ver qué onda con estos ingredientes. Bueno, para preparar este teppanyaki necesitamos 180 gramos de pollo sin piel, sin huesos y en trozos. Así es, Johnny. Una cebolla mediana finamente picada. Un cuarto de taza de champiñones rebanados. 4 tazas de verduras mixtas cocidas. 4 cucharadas de aceite de coco. 4 cucharaditas de jugo de limón. 2 tazas de quinoa cocida o arroz integral. Así es. Y nada más. ¿Cómo ¡Qué ves? rico! Muy fácil, ¿verdad? La verdad es que, digo, la diabetes es un padecimiento desgraciadamente muy común en nuestro país, entonces considero que es súper importante que tengamos estas opciones para casa, ¿no? Es correcto, Johnny, así es. Pues vamos a comenzar, ¿qué te parece? Perfecto. ¿Ok? Te va a tocar a ti la grandiosa labor de freír nuestro pollo. Lo que yo agregué aquí fue aceite de coco. Ok. Recuerden, podemos utilizar algún otro tipo de aceite, como aceite de oliva, pero con moderación, no Ok. utilizarlo en grandes cantidades, Perfecto. ¿ok? Johnny, te voy a dejar de este lado en lo que tú los vas volteando, Claro. los vamos sellando en nuestro pollo, ¿ok? Te paso una Ándale. palita, Es por importante favor. que el pollo esté completamente cocido porque es de esas carnes que tienen que estar cocidas. Exactamente, lo hemos comentado igual aquí, no puede haber como que término azul, No, no, término no, medio, no. tiene que estar bien cocido, Porque si ¿ok? no hay una contaminación muy cañona. Exactamente, ok. Lo primero que voy a hacer en una sartén con tantito aceite de coco, voy a hacer al comenzar a citronar mi cebolla. Aquí para el teppanyaki lo ideal sería una plancha, pero bueno, en casita a veces no la tenemos, no contamos. Si contamos con un wok, con un sartén de estos cóncavos, Como más exactamente, hondito. sería lo ideal, porque ¿cuál es el chiste de nuestra preparación? Ahí se alcanza a ver. ¿Cuál es el chiste de esta preparación? Es que las verduras queden al dente, muy poco cocidas, ¿ok? Perdóname, Johnny, me Sí, voy no, para acá adelante, de este adelante, lado. adelante. Voy a agarrar mi calabaza también, que ya previamente la tengo cortada en bastoncitos, y lo mismo, la voy a agregar. Le voy a agregar un poquito más de aceite para que se vayan cocinando, Dios, ¿ok? qué rico está esto. Sí, ¿no? Y ya empieza a oler, digo, desde que nosotros comenzamos, comienza ya a soltarse los aromas y por ahí empieza como el proceso Claro. digestivo. Yo quiero mandarle un saludo a toda la gente que vive con diabetes, que está en casa, sobre todo a mi esposo que también vive con diabetes. ¡Wow! Y es bien importante porque muchas veces creemos que la vida se acaba y la verdad es que no. Si te cuidas, a veces las personas que viven con diabetes tienen una calidad de vida mejor que los que creemos que estamos sanos, ¿no? Y que de hecho, déjame te comento, Johnny, que la dieta que lleva una persona que vive con diabetes sería la que deberíamos de llevar todos, ¿no? Exactamente. Es como algo muy importante. Entonces, compartirlo con ellos, este tipo de dietas, y pues a la vez, digo, No, y también además huele nutrirnos. delicioso. Así es. Ok, ¿qué fue lo que hice aquí? Comencé entonces nada más a citronar mi cebolla, mi calabaza, champiñones, y de aquel lado tengo ejotes, Johnny. ¿Me los Páselos, puedes pasar, claro por que favor? sí. Muchas gracias. Claro que sí. Miren, de este lado tengo ejotes. ¿Qué fue lo que hice? Como yo quiero que mis verduras queden al dente, obviamente los ejotes no me daría tiempo de que se cocinaran antes de que se me deshicieran los demás. Claro. Entonces los tengo que blanquear. Recuerden, el blanqueamiento ya lo hemos hecho antes. Ya hasta vamos a hacer trilla, señor, señora, porque ya lo hemos explicado muchas veces. Lo que vamos a hacer en una cacerola con agua caliente, un puñito de sal. Recuerden, no se preocupen por la sal porque lo enjuagamos. 5 o 10 minutitos a que se cuezan los ejotes y nada más los Perfecto. sacamos, ¿ok? Entonces vamos a agregar otros poquitos. Ahora aquí, por ejemplo, estamos agregando ejotes, champiñones. Champiñones a lo mejor por la temporada, digo, de lluvia no pasa nada, pero podemos a lo mejor sustituirlos también por espárragos. Ahora sí que hay muchos ingredientes que podemos sustituir. Hay varias opciones que también aplican de repente con si hoy tienes más presupuesto o menos presupuesto, porque los espárragos de repente son más caros, ¿no? Así es, sí, exactamente, ya dependiendo la ocasión especial. el Exacto, presupuesto, si te exactamente. quieres poner muy guapo, pues espárragos. Espárragos lo ponemos, ¿por qué no? Ahora, este que se vaya salteando, tengo de este lado yo ya arroz integral preparado. Este se prepara muy fácilmente como un arroz tradicional. Obviamente lo sazonamos con muy poquita sal. O podemos utilizar quinoa, también Exacto. viene en la receta quinoa. La quinoa lo mismo, usted la va a comprar
Y en la bolsita del empaque viene cómo prepararla, la cantidad de agua que debe de utilizar. No tiene tampoco mayor problema. Y lo que vamos a comenzar va a ser entonces simplemente a mezclar. Oye, una pregunta, ¿podría ser con couscous también? No, el cuscús se utiliza más para otro tipo de Ah, preparaciones. claro, porque el couscous es más como árabe. Exactamente. Y esto es más como... japonés. Ajá. Exactamente. Ok. Sí, no, y aparte también hay que contemplar, siempre respetar lo que nos dice la Asociación Mexicana. Si a lo mejor nos dice arroz y quinoa, entonces nada más Perfecto. respetarlo con eso. ¿A qué va? Perfecto. ¿Y Uno ya? disciplinado con la Disciplinado asociación. Y pues ya nada más entonces, vamos dejando que se mezcle esto. Ok. Ya tenemos el pollo Sí. también, Johnny. Y pues ya nada más entonces servimos, ¿cómo ves? Perfecto. Bueno, yo ya estoy así salivando, cañón. Venga. Ya se siente, ¿ok? Y pues nada más entonces. Perfecto. ¿Qué les parece si repasamos los ingredientes mientras emplatamos? 180 gramos de pollo sin piel, sin huesos y en trozos, una cebolla mediana finamente picada, un cuarto de taza de champiñones rebanados, 4 tazas de verduras mixtas cocidas, que en este caso fueron ejotes y calabazas, 4 cucharadas de aceite de coco, 4 cucharaditas de jugo de limón y 2 tazas de quinoa cocida o arroz integral. El jugo de limón, pues ya nada más lo agregamos Como al final. final, ¿no? Exactamente. Sí, Y ya nada más, Johnny, ¿cómo ves? Ay, qué rico. Sencillo. Yo creo que si ¿me prestas un cuchillo? Sí, Y- totalmente. Y cortamos el... Digo, si no, pues ya en casita lo Ok, lo pasa. perfecto, qué ¿Cómo ves? rico. Está muy rico, muy Ay, colorido. Diferente tipo de texturas, todo muy rico. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos a un corte y ahorita voy a probarlo? Pero